Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que realmente nos toca el corazón, algo que creo que no se pueden perder bajo ninguna circunstancia. Como ya habrán visto por el título, vamos a hablar de un documental animalista increíble, uno que nos ha dejado sin aliento y nos ha hecho reflexionar muchísimo. Este no es solo otro documental sobre animales, es una experiencia, una ventana a realidades que a menudo ignoramos y una llamada a la acción que resuena profundo. Así que si te apasionan los animales, si te preocupa su bienestar y si buscas inspiración para marcar la diferencia, te invito a quedarte conmigo. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, te animo encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos ayudarías muchísimo a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Hoy vamos a desglosar un documental que sinceramente ha sido un punto de inflexión para mí y para muchos que ya lo han visto. Se trata de un trabajo que se atreve a mirar de frente a las realidades a menudo incómodas del trato que damos a los animales, y que al mismo tiempo celebra la majestuosidad y la inteligencia de estas criaturas con las que compartimos nuestro planeta. No es un documental que te deje indiferente, es el tipo de película que se te queda pegada en la mente mucho después de que se apagan los créditos. Este documental nos lleva en un viaje fascinante mostrándonos la belleza cruda y a veces aterradora del mundo animal. A través de imágenes impactantes y testimonios conmovedores, nos sumerge en la vida de diferentes especies, desde los mamíferos más grandes hasta los insectos más pequeños, explorando sus comportamientos naturales, sus luchas por la supervivencia y su intrincada conexión con el ecosistema. Pero lo que realmente lo eleva a otro nivel es cómo aborda la interacción humana con el reino animal. No se limita a mostrar la naturaleza en su estado puro, también expone las consecuencias de nuestras acciones, tanto positivas como negativas. Una de las cosas que más me ha impactado de este documental es la forma en que presenta la inteligencia y la conciencia animal. A menudo tendemos a subestimar la complejidad de las mentes de otros seres vivos, considerándolos meras criaturas instintivas. Sin embargo, este documental nos ofrece pruebas contundentes de la sofisticación de su pensamiento, de sus emociones, de sus estructuras sociales y de su capacidad para sentir dolor, alegría e incluso duelo. Ver a un elefante despidiéndose de sus ancestros o a un grupo de primates colaborando para resolver un problema es realmente humillante y nos obliga a reconsiderar nuestra propia posición en el mundo. El documental también dedica una parte importante a las organizaciones y personas que dedican sus vidas a proteger a los animales. Nos muestra historias inspiradoras de rescate, rehabilitación y conservación. Vemos a científicos trabajando incansablemente para entender mejor las especies en peligro, a activistas luchando contra la caza furtiva y la explotación, y a voluntarios cuidando de animales heridos o abandonados. Estas historias son un faro de esperanza, recordándonos que a pesar de los desafíos, hay muchas personas haciendo una diferencia real y positiva. Por otro lado, el documental no se esconde de los aspectos más oscuros. Aborda de frente la crueldad que muchos animales sufren en manos humanas, desde la devastación de sus hábitats hasta la explotación en granjas industriales, pasando por el tráfico ilegal de especies y los experimentos científicos sin escrúpulos. Las imágenes pueden ser duras, pero son necesarias. Nos fuerzan a confrontar la realidad de cómo nuestras decisiones diarias, a menudo tomadas sin pensar, tienen un impacto directo y devastador en la vida de miles de millones de seres. La forma en que se presentan estos temas es muy cuidadosa, no busca ser sensacionalista, sino informativa y empática, invitándonos a la reflexión en lugar de a la indignación vacía. Lo maravilloso de este documental es que no solo nos muestra los problemas, sino que también nos da herramientas y nos inspira a ser parte de la solución. Nos anima a cuestionar nuestras propias elecciones como consumidores, a apoyar prácticas sostenibles y éticas, y a educarnos a nosotros mismos y a los demás sobre la importancia de la biodiversidad y el respeto por todas las formas de vida. Además de la información y las reflexiones que provoca, este documental es una obra maestra cinematográfica. Las imágenes son de una calidad impresionante, capturando la belleza y la fragilidad de la naturaleza de una manera que te deja sin aliento. La banda sonora acompaña perfectamente las escenas, intensificando las emociones y sumergiéndote aún más en la experiencia. Es un festín visual y auditivo que, combinado con la profundidad de su mensaje, lo convierte en una experiencia inolvidable.
Las historias de éxito que presenta, como la recuperación de una especie que estaba al borde de la extinción gracias a esfuerzos de conservación bien dirigidos, son increíblemente alentadoras. Ver cómo la dedicación y la ciencia pueden revertir incluso las situaciones más desesperadas es un recordatorio poderoso de que el cambio es posible. Y esas historias, honestamente, son las que te recargan de energía y te dan la fuerza para seguir adelante. Sin embargo, el documental también es muy claro sobre los desafíos que enfrentamos. La escala de la destrucción del hábitat, la crisis climática y la indiferencia generalizada son obstáculos monumentales. Pero en lugar de abrumarnos, el documental utiliza estos desafíos como un llamado a la urgencia, a la acción colectiva y a la responsabilidad individual. Nos muestra que cada pequeña acción cuenta y que al unirnos podemos lograr grandes cosas. Hay un segmento en particular que me dejó pensando durante días. Se enfoca en la conexión emocional entre humanos y animales, mostrando cómo nuestras interacciones, cuando son positivas, pueden enriquecer ambas vidas de maneras inimaginables. Desde perros de asistencia que cambian vidas hasta esfuerzos de rehabilitación donde se crea un vínculo profundo entre cuidadores y animales salvajes. Estas historias resaltan la empatía y la compasión que son intrínsecas a nuestra humanidad y que debemos extender a todas las criaturas. Este documental también sirve como un espejo para nuestra sociedad. Nos hace reflexionar sobre nuestros valores, sobre lo que consideramos importante y sobre la ética de nuestras acciones. Nos empuja a preguntarnos si estamos realmente viviendo en armonía con la naturaleza o si estamos en un camino destructivo. La honestidad y la valentía con la que se abordan estos temas son lo que lo hacen tan impactante y necesario. Y no quiero olvidar mencionar la parte de la educación. El documental proporciona datos y estadísticas cruciales de una manera accesible y comprensible. Aprender sobre los ciclos de vida de ciertas especies, las amenazas específicas que enfrentan y el impacto de la actividad humana en sus poblaciones es fundamental para desarrollar una comprensión completa y para tomar decisiones informadas. Es un recurso educativo invaluable que todos deberían ver. En resumen, este documental, que llamaremos El latido del planeta, es una obra maestra. Es un llamado a la acción, un recordatorio de nuestra conexión con el mundo natural y una celebración de la vida en todas sus formas. Nos muestra la belleza, la inteligencia y la vulnerabilidad de los animales, y nos confronta con la realidad de nuestro impacto. Nos inspira a ser mejores, a actuar con compasión y a trabajar juntos por un futuro más sostenible y ético para todos. Es una pieza de contenido que, sinceramente, creo que todos deberían experimentar. Así que, para concluir, lo que hemos visto hoy es una ventana a un mundo que a menudo pasamos por alto, un mundo que está sufriendo pero que también está lleno de resiliencia y belleza. Este documental nos ha mostrado la urgencia de proteger la vida silvestre, la importancia de nuestras acciones y la maravilla de la inteligencia animal. Ha sido un viaje emocional e informativo y espero que, al igual que a mí, les haya inspirado a ver el mundo a través de otros ojos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en esta conversación. Realmente aprecio que dediquen su tiempo a ver nuestros vídeos y a aprender con nosotros. Me encantaría saber sus pensamientos sobre este documental, si ya lo han visto o si planean hacerlo después de esta reseña. Por favor, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué les impactó más? ¿Qué les inspiró a hacer? Me interesa mucho leer sus experiencias. Y si conocen otros documentales animalistas increíbles que deberíamos ver, no duden en compartir esas recomendaciones. Y antes de que se vayan, si este vídeo les ha gustado, les ha parecido interesante o les ha hecho reflexionar, por favor, denle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y en sus redes sociales. Cuanta más gente lo vea, mayor será el impacto. Y si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal. Es gratis y nos ayuda enormemente a seguir creciendo y creando contenido que espero les sea de valor. No olviden activar esa campanita para no perderse nada. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.